Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Puedes restaurarlo. A tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Vivo solo para Cristo.
siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena con su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Su mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Dios le bendiga, hermanos. Seguimos en la adoración del Señor en este su día. Y quisiera que empezáramos por orar. Vamos a orar para escuchar la palabra del Señor, lo que Dios tiene para decirnos hoy, hermanos. Padre de la gloria, Dios bendito, gracias por tu infinito amor para con nosotros. Gracias porque tus misericordias, Señor, renovadas cada día, nos llegan y nos bendicen a nosotros, Señor. Tus bendiciones, Señor, nos ayudan a seguir adelante. Tu Espíritu nos enseña y nos guía para que podamos soportar, Señor. Soportar todas las cosas que tenemos que soportar en este mundo, Señor, siguiendo tus pasos, Padre Santo, los pasos que Cristo nos modeló. Gracias te damos, Señor, que tu palabra en este día, Señor, nos edifique para que podamos vivir una vida cristiana que te glorifique, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, nosotros continuamos nuestra serie de predicaciones basada en la primera carta de Pedro y ya estamos en el punto del capítulo 2, versículo 18, que dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué mérito tiene soportar a los que abofetean si habéis pecado? Pero si por lo que es bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. En Estados Unidos hay dos personas que son muy conocidas. De hecho, le celebran un día al año a cada uno en su honor.
Y eso fue por su actitud frente a las circunstancias hostiles que ellos encontraron. Uno de ellos fue un beisbolista de los años 40 llamado Jackie Robinson. Bueno, Jackie Robinson fue atacado, su dignidad fue atacada de todas las maneras posibles en una sociedad que todavía tenía muy fuerte arraigado lo que era la división de clases, los negros contra los blancos. Y este señor, que fue de hecho el primero que llegó a las grandes ligas, tuvo que aguantar y soportar todo lo que eso conllevaba. Estadios enteros que se burlaban de él, restaurantes que no permitían que él entrara, baños que no le dejaban entrar para hacer sus necesidades. Entonces, este señor es reconocido porque soportó todos aquellos ataques, lo soportó, tratando de no responder de la misma manera como la gente lo atacaba a él. Una actitud increíble, y ese es su legado hoy en día. Más que todo lo que hizo en el béisbol, más que los números que él puso, su recuerdo es por su actitud frente a esa circunstancia. El otro día que celebran es el de Martin Luther King, un pastor que también luchó con los mismos problemas en los años 60, pero directamente con toda su comunidad, y logró la atención incluso de las autoridades a nivel del presidente y del Congreso para mejorar. Y él es recordado no solamente porque ayudó a formar la Carta de los Derechos de la Minoría de Estados Unidos, pero más por su actitud frente a todo lo que fue atacado. Sus grupos fueron incluso hasta golpeados por la gente, pero tenía una actitud de actuar de una manera diferente a los demás, de no dejarse llevar por las pasiones que maltratan y denigran a la gente, sino por una actitud de encontrar la manera de hacerlo de manera diferente. Y Pedro nos está aconsejando, y hoy yo quiero llamar este mensaje una actitud, o la actitud que glorifica a Dios de los cristianos. Ya sabemos que en esta carta Pedro les está hablando a un grupo de personas que tenía una situación muy difícil en la vida. Y versículos anteriores al texto que tenemos, también Pedro está haciendo referencia a la sumisión en todas las áreas de la vida. Anterior a este texto está hablando de la sumisión en el verso 3 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Está hablando de la sumisión ante las instituciones estatales, los gobernadores, los presidentes, los reyes. Hermano Edward estuvo predicando la semana pasada acerca de ese consejo que Pedro le estaba dando a la iglesia y a esta comunidad que estaba siendo perseguida, acerca de que debían ser sumisos en una circunstancia muy difíciles de persecución. Pero la sumisión, hermanos, tiene una parte muy, muy importante, y es que tiene que ver también con nuestra actitud. Pedro, dándonos este consejo inspirado por el Espíritu Santo, sabiendo que ser sumisos no iba a ser una situación fácil, dice: sométanse a toda institución por amor a Dios.
La sumisión no es algo fácil, hermano. Pero Pedro le pone un ingrediente que sazona todo este consejo que nos está dando acerca de la sumisión en las diferentes áreas de nuestra vida, y dice: háganlo por amor a Dios, de manera voluntaria. Bueno, hermano, la sinceridad está ligada a la actitud de nuestras acciones. De hecho, nuestras acciones, la sinceridad con la que las hacemos, está ligada a la actitud. Es hecha de manera diferente. La Biblia nos manda a actuar con sumisión, sin hipocresía, en este texto que acabamos de leer, ante nuestros superiores. La Biblia nos está mandando que actuemos con sumisión y sin hipocresía delante de nuestros superiores. En este texto, Pedro nos está aconsejando a los criados, a los esclavos, a los que tienen superiores, ya sea en su trabajo, ya sean esclavos o libertos, dice Pablo en otro texto. Entonces, hermanos, aún con la dificultad que es el actuar con sinceridad y sumisión, con una actitud sumisa, siendo esclavos, no era un asunto fácil. ¿Por qué? Porque a quienes les servían ellos, o también en nuestro caso a quienes les servimos, no siempre tienen la actitud de allá para acá que nosotros nos gustaría que tuvieran. Sin embargo, cuando vemos el ejemplo, cuando la actitud de nuestro superior, cuando la actitud en este caso del amo hacia el criado no es una actitud de jefe, que es una actitud hiriente, en contra incluso hasta de la integridad física de la persona, no es fácil responder como la Biblia nos está mandando a hacerlo. Jesús, por ejemplo, tenía discípulos que fueron con una agenda al ministerio de Jesús, y Jesús los aceptó. Uno de ellos era Judas. Judas tenía una agenda guerrera para libertar al pueblo de Israel. En el ministerio de Jesús, vio en Jesús ese líder que iba a aglutinar a todo Israel para que se sublevara y luchara en contra de los romanos que lo tenían esclavizados y pisoteados a ellos. Sin embargo, la respuesta de Jesús para la actitud de sumisión o para la actitud no sumisa fue: pero en el reino de los cielos no será así. A ese pueblo que ya vimos más atrás, que fue elegido y comprado y que fue apartado como una nación santa, dice: pero ya que ustedes están en esa posición en el reino de los cielos, la gente que representa el reino de los cielos aquí no es como la gente del mundo, dijo Jesús. En el reino de los cielos no es así. Ejemplo, el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, aquí tiene que ser el servidor de todos. Y Jesús lo demostró diciendo: oh, ustedes me llaman a mí maestro y hacen bien, pero su maestro les lava los pies
para enseñarle humildad y sumisión. Pero una humildad y una sumisión con una actitud sincera. Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál debe ser la actitud de un obrero o de un criado, como dice el texto? Estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. Versículo 18 dice, sujeto con todo respeto a los amos, a los superiores. Sean buenos, que ahí es fácil, o sean malos, en situación difícil. En situación difícil. Hay jefes o amos que su actitud, que no les caemos bien, y su actitud es la de hacernos sentir mal todo el tiempo. Incluso conspiran para que nuestro trabajo no sea bien hecho, no sea exitoso, no sea eficiente, para entonces tener excusa de atacarnos. Pero aún en estos momentos, en ese momento, el consejo del anciano pastor Pedro, del Espíritu Santo, es: estén sujetos con todo respeto a los amos, buenos o malos. ¿Por qué? Porque la actitud malvada y pecaminosa de un jefe o de un superior no es excusa para nosotros pecar delante de Dios. Recuerden lo que dijo en el versículo 13. Lo que dijo en el versículo 13: por amor a Dios es la sumisión, no por amor a los hombres. Nuestra actitud es una actitud de sumisión, no porque Él sea nuestro jefe, no porque es nuestro superior, no porque ganamos dinero con eso, no porque es nuestro deber, sino es por amor a Dios. Y Jesús fue nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo lo vemos en Mateo 5, del 43 al 45, diciendo, y este es un ejemplo bueno, hermano, diciendo: ustedes oyeron que fue dicho, se dice en las sinagogas, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, es decir, se dice que una acción debe traer una reacción de la misma magnitud. Bueno, eso es en física, pero en la física bíblica dice en el 44, pero yo les digo, amen a vuestros enemigos. Ay, papá, qué difícil, ¿verdad? No es fácil. Amar a vuestros enemigos. Bendiga a los que los maldicen. Amar a tu enemigo. Eso no es sencillo, ni lógico. Bueno, pero es bíblico, hermano. Amar a vuestros enemigos. Y ahí lo incluye a todos. Cuando uno perdona, que incluye el perdón dentro de ese mandato que Jesús hace ahí, descubre que el sentimiento es más satisfactorio que incluso cualquier tipo de venganza. Sobre todo cuando la Biblia dice que el Señor dice que la venganza es de Él y que se la demos a Él. A nosotros nos toca liberarnos de ese mal sentimiento y de esa mala actitud que sigue trayendo cosas malas a nuestras vidas, y perdonar y empezar a amar a vuestros enemigos. Bendigan a los que los maldicen, gente que no los soportan delante de usted, gente que no soportan estar delante suyo, gente que no soportan verlo a usted tener ningún tipo de éxito, gente que no soportan ver cómo usted y su familia va caminando en los caminos de Dios
con un gozo que sobrepasa todo entendimiento a pesar de los problemas. Por dentro hasta lo maldicen a usted. Cristo nos manda a bendecir a esas personas. Vaya a ver cómo debe ser nuestra actitud. También sigue diciendo, hagan bien a los que los aborrecen. No solamente ámenlo, no solamente bendíganlo, pero también actúen. No solamente no tengan nada contra ellos, no solamente deben tener una actitud diferente de amor para con ellos, pero también deben actuar bien con ellos. Eso que los aborrecen, que quisieran desaparecerlo de su vista. También dice, oren por los que los ultrajan y persiguen. Ay, papá. Oren para que les vaya bien a los que los perseguían. Y Pedro conocía bien esto. Lo persiguieron, lo encarcelaron, lo abofetearon, lo castigaron dándole azotes. Y ellos reunidos pedían la oración por esas personas. La semana pasada, el hermano Edward decía que debemos orar y someternos incluso a los superiores o gobernantes que son malvados. Imagínense orar por autoridades que son malvados. Bueno, el hermano Edward, utilizando la Biblia, decía que tenemos que orar para que a ellos les vaya bien, que era parte de nuestra vida cristiana. No es fácil tener este tipo de actitud frente a las circunstancias adversas. Y fíjense cómo vamos bajando. Sométanse a los reyes y gobernadores. Ahora sométanse al que es jefe suyo, que está con usted localmente, día con día. Ahí no es tan fácil, porque los gobernantes usted no lo ve siempre. Y usted obedece las leyes y trata de no meterse en esos problemas. Pero el amo, el jefe, el superior que está día con día con usted, imagínese. Ahí no es tan sencillo, usted tiene que verlo todos los días, a cada rato. Hay gente que tienen la costumbre de decir o de hacer, estar lo más lejos posible del jefe, porque el jefe parece que tiene su día. No estamos diciendo aquí, hermano, que sus derechos deben ser violentados, pero aún en ese punto nuestra actitud debe ser la actitud de la que la Biblia habla aquí. Sujeción, sumisión, con respeto, pero un respeto sincero. Verso 45 del capítulo 5 de Mateo dice, para que seáis, actúen así, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Estamos hablando del Padre, que puede hacer todo lo que le da la gana, que tiene todo lo que su voluntad quiere hacer, que este mundo está lleno de gente que es su enemigo, que incluso hay muchas personas que están abiertamente en contra de sus principios, que no quieren acercarse a Él, que se burlan de Él. Jesús dice, ¿cuál es su actitud? Una actitud de amor. Hace caer la lluvia para ellos también. Sale el sol para ellos también. Sus bendiciones generales en este mundo también los incluye a ellos. Esa es la actitud del Padre, hermano. Así que por eso Jesús nos llama a someternos sin queja, sin enojo y sin propósitos de venganza. Escuche nuestra actitud cómo debe ser.
como obreros, como empleados, como siervos, como servidores, sin queja, sin enojo y sin propósitos de venganza. Y sin propósito de venganza. Esa debe ser la actitud, hermano. Sigue diciendo el texto. Sigue diciendo el texto. En el versículo 19, en el versículo 18, a los difíciles de tratar. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, es decir, por su actitud, por su vida cristiana delante de Dios, por su conciencia delante de Dios, para que su conciencia delante de Dios esté tranquila y alejada del pecado, Dios aprueba que nuestras molestias y sufrimientos sean injustos. Nuestras acciones debajo de nuestro superior debe ser unas acciones y una actitud que aun si estamos sufriendo, suframos, pero porque estamos haciendo las cosas bien. Porque ¿qué recompensa tiene alguien si sufre por algo malo que ha hecho? En el tiempo de Pedro, si al criado lo azotaban por algo malo que había hecho delante de su jefe, no tenía ningún sentido, no daría ninguna enseñanza, no mostraría nada de la gloria de Dios en ese momento. Ahora, si era bofeteado por hacer las cosas, si azotado por hacer las cosas que Dios le dice que hiciera, ahí sí está dejando, dice Pablo, brasas encendidas en la cabeza de su jefe o de su amo. Y esto es aprobado por Dios. Y esto, dice aquí, nos daría la conciencia delante de Dios de que ciertamente estamos siendo sumisos por amor a Él. Nuestras acciones tienen que ser con todo respeto, con temor y temblor. Esto significa con temor delante del Señor, con obediencia delante del Señor, con el temor que nos impulsa a obedecer a Dios, con todo respeto, de manera sincera y sin hipocresía. Bueno, esto no es sencillo, hermano. El escritor Juan Bosch tiene un cuento que se llama corto, de sus cuentos cortos, que se llama Los Amos, en el que hay una conversación entre un empresario, dueño de trabajo, dueño de una finca y de ganado, y un campesino obrero llamado Cristino. El dueño de la finca se llamaba Don Pío. Dice el cuento supone que el amo Don Pío había visto que ya la persona que había estado trabajando con él durante tanto tiempo, cuidando todos los animales, cuidando el ganado, estando cerca de su casa, haciendo todo lo que le pedían, ya estaba muy viejo y ya estaba enfermo y con muchos problemas. Ya era más una carga que un empleado eficiente, pero le había dado toda la vida de trabajo y ganaba muy poco dinero, $1 en ese tiempo. Pero él lo llama un día y le dice: Cristino, hágase acá, venga acá. Mire, le voy a dar $1, que es el pago de esta semana, para que usted, por favor, se vaya al médico y se atienda. Ya es medio tarde, así que amanezca aquí hoy y se va mañana. Y dice Cristino: gracias, Don Pío, porque casi temblando de una fiebre
inmensa que se estaba cayendo y temblaban sus rodillas y todo, cuenta el cuento, ya no daba más, no podía caminar más, no tenía fuerzas para hablar. Sin embargo, de pronto cuando Cristino se iba, ve a lo lejos uno de los animales y le dice a Don Pío, bueno, esa vaca parece que parió o esta mañana o anoche porque ya no le veo la barriga. Y él dice, bueno, se me va a morir ese becerro. Cristino, vaya a buscármelo. Cristino, cayéndose de la enfermedad que tenía, le dice, deme un momentito, déjeme poder respirar, que se me quite un poco la fiebre que tengo. A lo que él dice, vaya que se me va a morir esa vaca, se me va a morir ese becerro, vaya y trágamelo. El hombre empezó a caminar, cayéndose, muy enfermo, no podía. De seguro no iba a poder venir con la vaca, es muy seguro. En eso, mientras él se está alejando, se aparece la esposa de Don Pío y le dice, oh, qué día tan bonito hoy. ¿Y qué será lo que le pasa a Cristino que lo veo que se va cayendo? Después de un silencio, Don Pío le dice, oh, iba ahí, no me iba a traer la vaca. Una vaca que parió anoche y debe tener problemas. Estos empleados, uno los trata bien y quieren, y mira, y son mal agradecidos. Sí. También así hay superiores. Así también hay superiores que sus intereses son más importantes incluso que la salud o la vida de alguien. Pero ¿tú sabes lo que hizo Cristino? Fue como pudo detrás de la vaca, sin queja, no sé si estaba sin enojo, pero de seguro no tenía el propósito de venganza. ¿Cuánto más nosotros, hijos de Dios, llamados a someternos hasta donde nuestros principios cristianos sean afectados? Sí, hay jefes que van a tratar de estar en contra suyo porque a lo mejor usted está todo el tiempo alegre, porque usted es cristiano, porque usted piensa diferente, porque su actitud es diferente, porque para usted es más importante glorificar a Dios que incluso el trabajo. Y van a estar en contra suyo por eso, y van a tratar de humillarlo o de encontrar la forma de sacarlo de sus cabales. Pero también los miércoles se está estudiando que nosotros tenemos que tener control propio, templanza. Y ahí es buen momento para hacerlo. Efesios 6, 5 al 8 nos habla de cómo deben ser nuestras acciones como un obrero. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como si fuera a Cristo. Con respeto debemos obedecer a nuestros superiores con el respeto que le tenemos a Dios, no al jefe, con el respeto que le tenemos a Dios, hasta donde nuestros principios como cristianos, nuestra cosmovisión sea afectada por las acciones que estemos haciendo o que nos pidan que hagamos. De todas formas, es una actitud sumisa, de respeto, como respetamos a Cristo. Ahora bien,
¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los efesios? Que incluso la manera en como nosotros nos comportamos frente a nuestros superiores dice cómo estamos sirviendo a Cristo. Porque si tú no eres buen empleado, desobedeces siempre, nunca haces lo que el trabajo dice que debes hacer, está diciendo que probablemente así también eres como cristiano. Como a Cristo, con sencillez de corazón, es decir, con humildad, obedecer a nuestros superiores. Y también Él nos dice cómo no debemos hacerlo. En el versículo 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Sí, porque sabemos muy bien cómo algunas personas dicen, cuando no está el jefe, dicen que cuando el gallo no está, la gallina hacen y deshacen. Cuando el gato no está, los ratones andan de fiesta. Pero cuando el superior está, no, andamos pianito así, derechito, haciendo todo lo que nos dicen. ¿Sabe una cosa, hermano? Al final se descubre esa actitud hipócrita. Y vas a quedar muy mal parado como cristiano frente a los demás. Algunos jefes dirían, bueno, si fulano es cristiano en esta oficina. Es decir, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Fíjese que en estos dos textos que estamos viendo, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo siempre nos recuerdan que en nuestra vida, en todo lugar donde estemos, que con nuestra actitud y con nuestras acciones deben ser obedeciendo la voluntad de Dios. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí, cuando algo se está saliendo de control, o cuando uno se enoja, o cuando hay algo que a uno no le gusta, o cuando hay algo difícil, una de las maneras en cómo uno puede controlar eso es metiendo a Cristo en el medio. Usted está enojado con su esposa, con alguien, de que usted mete a Cristo en el centro de eso, de esa controversia. Usted se recuerda que usted es un siervo y que debe obedecer la voluntad de Dios. Y comienzan a resolverse las cosas. Comienza usted a tratar de buscarle una solución a eso, de resolver eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le habla a tu vida diciendo que como cristiano debes obedecer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ama a tu enemigo. Sírvele bien a los que te aborrecen. Ora y bendice a los que te maldicen. De palabra y de acción. Sigue diciendo Pablo a los Efesios en su versículo 7, obedeciendo a Dios, ¿verdad? Pero sirviendo de buena voluntad como al Señor, nuevamente como al Señor, no como a los hombres. Nuestra actitud debe sacar la manera en cómo actúa nuestro superior y debe meter la obediencia a Cristo. Así debe ser las acciones y nuestra actitud con lo que hacemos en cualquier lugar donde estemos. Seamos empleados, seamos jefes, seamos siervos, seamos criados, sea lo que sea, está diciendo Pedro aquí. Nuestra actitud debe tener la obediencia a Cristo y olvidándonos del jefe. En términos de obediencia. Amén. Sirviendo con buena voluntad. ¿Por qué? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hermano, cada quien responderá por su actitud, por sus acciones, para con sus semejantes, para los que están por debajo de él.
y para los que están por encima de él. Tendrá que darle cuenta al Señor. Por eso es el consejo de Pedro aquí. Cada uno recibirá su recompensa del Señor. Como dice el texto, si tu sufrimiento es por desobediencia, es por no actuar como cristiano, no tienes nada de qué gloriarte. Pero si tu sufrimiento es por hacer las cosas en obediencia a Dios, tendrás tu recompensa como siervo del Señor. Dios se agrada cuando la causa del sufrimiento está relacionada con nuestras convicciones cristianas. Repito, escuche bien. Dios se agrada cuando la causa del sufrimiento, de tu sufrimiento, está relacionada con nuestras convicciones cristianas. Ahí estaremos siendo espejo de la luz admirable a la que Dios nos ha sacado. Y a nuestro alrededor será iluminado con la gloria de Dios. Ese es nuestro objetivo, hermano. Dar a conocer las eminencias excelentes de Cristo, las virtudes de Cristo, siendo el espejo de su gloria. Y Pedro está llamando que también los siervos, también los que tienen superiores, tenemos la misma responsabilidad y tenemos el mismo trabajo que hacer. Iluminar con la gloria de Dios, aún sin importar la circunstancia en la que estemos. Sufriendo o no sufriendo, nosotros debemos iluminar, porque ese es para lo que Dios nos sacó de nuestras tinieblas a su luz admirable. De otra manera, el hermano Edward decía la semana pasada, es que para el cristiano el mal se vence con el bien, no con el mal, no con malas actitudes, no con malas acciones. El mal que recibimos no se vence así, se vence con el bien. Pero eso incluye que tenemos que soportar el mal, obedeciendo a nuestro Dios, sujetándonos en el lugar donde estemos, en la posición donde estemos. Hermano, Cristo es nuestro ejemplo. Es nuestro ejemplo de siervo sufrido. Usted ve, inmediatamente estamos sufriendo y nos acordamos y ponemos a Cristo y nos acordamos de Cristo y ponemos a Cristo en nuestra cosmovisión del momento que estamos pasando. De una vez sentimos alivio, o al menos sentimos que nuestro sufrimiento se ve muy poca cosa delante de Cristo. ¿Por qué? No fue Jesús. Una de las cosas que vemos en la cruz de Cristo es el deseo de Cristo constantemente durante su ministerio y su vida y su muerte y la cruz y todo, darnos el ejemplo a nosotros. De darnos el ejemplo a nosotros. Cristo fue tentado en todo y no pecó. Sí, en todo. Eso incluye todo. Todas las áreas de su vida. Todas las áreas de nuestra vida también. Él no pecó y nos dio el ejemplo a seguir para que lo pusiéramos a Él en el centro de toda nuestra vida, porque eso nos va a reconfortar para poder seguir
obedeciendo a Dios a través de nuestras circunstancias. Cristo es nuestro ejemplo de siervo sufrido, pero también Cristo nos supervisa nuestras acciones. O el Espíritu Santo no le dice a usted lo malo y lo bueno. La Biblia dice que esa es una de sus características, que nos enseña, que nos confronta también con la palabra. Cristo supervisándonos para ayudarnos a ser mejores. Supervisa nuestra obra, pero también supervisa nuestra intención. Así que, ¿por qué? Porque tanto nuestras obras como nuestro corazón, como nuestros sentimientos, como nuestra intención, hermano, debe ser vivida para su gloria. Debe ser un espejo que refleja la gloria de Dios. Su obra en la cruz hizo que muriéramos al pecado para que vivamos para Dios. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que vivir para Dios, hermano. Jesús, Él recompensará a su venida, nos recompensará con un lugar sin sufrimiento. Cristo, que es ejemplo, que nos enseña, que nos guía, que nos ayuda, que nos conforta, también nos recompensará cuando venga con un lugar donde no habrá cabida para el sufrimiento. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Todos queremos salir de aquí y estar ahí, pero todavía estamos en el mundo y nuestro tiempo del lugar sin sufrimiento no ha llegado. Mientras tanto, aprendiendo, poniendo en práctica y predicando esto que estamos todos los días teniendo en nuestra Biblia y en nuestra vida, debe ser nuestro día a día, nuestro diario vivir, hermano. Dios le bendiga.